Muy bien, como ya les decía al inicio de esta sesión, hoy nos encontramos en el capítulo número 2 o sesión número 2, que habla sobre los principios de la conducción. Como ya les decía, es un tema más extenso, pero no imposible, por supuesto, de estudiar. Así que lo vamos a abordar desde la mejor forma para que sea lo más comprensible posible. Muy bien. Buenos días, Angélica. Gracias por lo bella. Fabiola, buenos días a todas las personas que van llegando. Como ya les decía, hoy día de manera excepcional me tocó a esta hora, pero mañana Mauricio vuelve a las 11 de la mañana. ¿Qué? Vamos a comenzar entonces la sesión de hoy. Les decía, el método de estudio, les recuerdo siempre, el método de estudio que recomendamos siempre en Práctica Test para que usted tenga éxito en su examen teórico. Realicen muchos tests, muchos tests. ¿Cuántos son muchos? Ojalá más de 100. ¿Ok? Y por supuesto, apruebe, vaya aprobando muchos tests. Ahí está la clave para poder aprobar. Lean el libro. El libro, yo siempre digo, mira, el libro más que leérselo de una vez, más bien todos los días lean un capítulo del libro del conductor. Siempre es bueno leer el capítulo, ojalá antes de la sesión que tú elijas estar, ojalá antes de la clase tengan un tiempo para poder leer el libro del conductor, el capítulo que corresponde a la clase. Y luego en clase, por supuesto, se refuerzan todos los contenidos que leíste en el capítulo. Créanme que es una manera bastante efectiva de poder estudiar. Y por supuesto participen de las clases, ya que en la clase siempre se aclaran cosas que uno cuando lee no entiende nada. Así que eso es. Buenos días, Denise Ortega, bienvenida. Comencemos entonces. Sesión número 2, principios de la conducción. En este caso, yo trabajo desde la página. La metodología que yo ocupo para poder estudiar es ir leyendo y voy explicando, ¿ok? En este caso, vamos desde nuestra página oficial, que es practicatest.cl. Desde aquí nos vamos a la sección que dice temarios. Luego nos vamos a la sección que dice temario B. Acuérdese que aquí aparecen muchos recursos para estudiar también. Nos vamos donde dice temario B. Y luego aquí están todos los capítulos del libro del conductor que vamos a estudiar el día de hoy. O sea, no todos. Hoy día solamente nos toca estudiar uno, pero cada clase, por supuesto, ustedes van viendo con Mauricio, todos los días van viendo un capítulo, ¿ok? En este caso nos vamos donde dice leer tema. Y aquí está el tema que hoy vamos a estudiar. Yo voy leyendo, voy explicando, vamos analizando. Si usted tiene alguna pregunta, por supuesto la puede hacer en el chat y podemos contestar en este caso entre todos también. Muy bien. Los principios de la conducción. ¿Qué vamos a aprender en este capítulo? El funcionamiento mecánico del vehículo y los sistemas que lo componen, iniciando por el motor y los frenos, los neumáticos y las luces. También trataremos otros factores presentes de conducción como la distancia de detención y reacción, además de los elementos de seguridad pasiva y activa. Vamos a ver. El primer elemento más importante del vehículo es el motor. ¿Qué dice acá? La importancia y la ubicación. Es el elemento más importante del vehículo, es decir, es el corazón del automóvil. Normalmente se ubica en la parte delantera de este, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás, actualmente en automóviles de alta gama. Aquí dice claramente, esto es como el corazón de un ser humano. Si un ser humano se detiene el corazón, ninguna parte de su cuerpo funciona. En este caso, también, el motor es la parte más importante del vehículo. El combustible. Los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina, benzina. Algunos para el trabajo funcionan con petróleo diésel, como buses, camiones y camionetas, y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis. Además, en Chile se ha impulsado la política nacional de electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. El funcionamiento se mide por cantidad de giros del motor en un minuto. Técnicamente se indica con la sigla RPM. ¿Qué significa RPM? Significa revoluciones por minuto.
las cuales se indican en un tacómetro que consiste en un reloj digital o análogo que está situado en los tableros de los vehículos. ¿Bien? ¿Cuál es la función? Buenos días, Hilda, bienvenida. ¿Cuál es la función principal del motor? Fíjese que la función principal del motor, esto es pregunta de examen, es transformar la energía que viene en este caso del combustible para que el vehículo se pueda mover. O sea, la función principal es transformar la energía. Eso es pregunta de examen. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Les recuerdo que en este caso los videos no alcanzamos a verlos en clase, pero por supuesto siempre están disponibles en nuestra página. Los videos de apoyo, la verdad es que son bastante buenos. Vámonos ahora al sistema de lubricación. Los motores se lubrican a presión con aceite para todas las partes móviles. El efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción de las diferentes partes móviles. Cuando el nivel de aceite está bajo, puede encenderse la luz de presión de aceite del tablero, lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado. Miren acá, si hiciéramos una comparación para poder entenderlo mejor, el aceite del vehículo sería como la sangre del ser humano. ¿Por qué? Porque en este caso la sangre pasa por todo nuestro cuerpo y lo que hace en este caso, aparte de muchas funciones más, es nutrir también los órganos del ser humano, ¿verdad? En este caso, el aceite pasa por todas las partes móviles del vehículo. ¿Y cuál es su función? Más que nutrirlas, en este caso es evitar el desgaste y la fricción de todas las partes móviles del vehículo. Pregunta de examen. ¿Bien? Es muy importante. Dice, cuando en el tablero se enciende la luz que indica que el motor no está siendo lubricado, debe detener el motor y reparar la avería. Si no lo hace, el costo de la reparación posterior puede ser muy alto. Es muy importante que usted siempre verifique el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor. Cambie periódicamente el aceite y el filtro que corresponda. Use aceites recomendados por el fabricante. En este caso, cuando uno saca la varilla del motor, la varilla donde está el aceite, uno tiene que fijarse en la punta de esta varilla que tiene una medida especial. Esa medida tiene que estar, por supuesto, acorde a los niveles de aceite que corresponden y debe tener un color, en este caso, café claro. Si ya el aceite está negro es porque está muy mal. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos también ahora al sistema eléctrico. Los principales elementos y funcionamientos del sistema eléctrico son el alternador. Atención con esta parte porque es la parte más importante del sistema eléctrico. El alternador es el encargado de producir la energía eléctrica que entra en movimiento a través de una correa del motor. Podríamos decir, en este caso, si comparamos con una parte del ser humano, podríamos decir que el alternador es como el cerebro de un ser humano, ¿ya? Porque ahí se producen todas las conexiones eléctricas. En este caso, en el ser humano, tenemos todas las conexiones neuronales para poder funcionar, ¿ok? Y acá se producen las conexiones eléctricas, así que es una parte muy importante. La energía que se produce en esta parte del alternador se almacena en la batería. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza. En el tablero, una luz se enciende cuando la batería tiene poca carga. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo justamente del sistema eléctrico. Vámonos al sistema de combustible. El sistema se compone de 3 partes. Atención, pregunta de examen. ¿Cuáles son las partes del sistema de combustible? El estanque de combustible, los conductos y una bomba. ¿Qué pasa cuando el combustible llega al motor? En los autos modernos cuentan con motores de inyección, donde el combustible es inyectado directamente a la admisión. En cambio, en los autos más antiguos, podríamos hablar de los autos del 90 hacia abajo, funcionan con un carburador, que se mezclan con aire y el combustible y después son aspirados por el motor. O sea, en autos modernos, motores de inyección y autos antiguos, carburador.
Así es como se distribuye en este caso el combustible, ¿ok? ¿Qué pasa cuando usted carga combustible? Siempre tenemos que tener en cuenta no abrir innecesariamente la tapa de gasolina, pues los vapores de combustible son cancerígenos. Llene siempre el estanque para liberar menos gases, de esta forma contaminar menos. También sabemos que muchas veces no podemos andar siempre con el estanque lleno. A muchos nos pasa que a veces partamos por el valor de la benzina, partamos por ahí. En el caso, siempre es recomendable no andar con el mínimo de combustible. ¿Ok? Ya que el mínimo de combustible lo que hace, tiene unas partículas que de alguna forma dañan el motor. No andar nunca con el mínimo, podríamos andar al medio, al máximo, perfecto, pero con el mínimo o gastar en este caso lo que es la reserva de combustible es súper nocivo para el motor. ¿Ok? Usa el octanaje recomendado por el fabricante de su vehículo, que puede ser 93, 95 o 97 octanos. Mientras más alto es el octanaje, más pura es la gasolina, según lo que se dice, ¿verdad? Al cargar gasolina, siempre recuerde detener el motor, no respirar vapores emanados por la gasolina, no hablar por celular y no fumar mientras carga combustible. Las reiteradas frenadas y aceleraciones al conducir generan un mayor gasto de combustible. Atención, ¿cuándo gastamos más combustible? Cuando estamos en un taco, ¿ok? Cuando estamos en un taco, el acelerar y frenar constantemente es lo que más combustible me hace gastar. El sistema de refrigeración. El objetivo del sistema de refrigeración, como dice su nombre, es enfriar el motor o mantener una temperatura equilibrada, ¿verdad? Para mantener una temperatura adecuada estable. Primero, para enfriar el motor se usa un líquido refrigerante, que es agua destilada con anticongelante que circula por los canales del bloque del motor y desde ahí pasa al radiador, ¿ok? Es donde está ahí el ventilador, ¿verdad? Cuando el motor marca una alta temperatura, puede estar obstruido el sistema de refrigeración, poco líquido en la correa de bomba de agua, mal tensada o rota. Si el motor ha aumentado su temperatura, debe detenerse y reparar la falla, ya que los costos posteriores de no hacer esto pueden ser muchísimo mayores después. La verdad que es una falla del motor, del sistema de refrigeración que es bastante grave, ¿ya? Y además es peligrosa. Así que mucha atención. Ahí tenemos un video del sistema de refrigeración. Vámonos al sistema de escape. Los gases tienen monóxido de carbono, es venenoso, incoloro y no tiene olor. Estamos hablando del gas, en este caso, que emana desde el tubo de escape. La intoxicación produce dolores de cabeza y vómitos, que son los primeros síntomas. Las múltiples sustancias tóxicas de estos gases son peligrosas para la salud y también para el medio ambiente. En este caso, tenemos dos síntomas que son los primeros de una intoxicación: dolor de cabeza y vómitos. Atención, que eso es pregunta de examen. En el examen te pueden poner muchos síntomas más, te pueden poner convulsiones, taquicardia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los dos primeros síntomas son solamente dolor de cabeza y vómitos. No lo olvides. Llegamos ahora al embrague. El embrague en este caso es un pedal, el pedal en este caso que está al lado del freno, que al presionar el pedal de embrague se desconecta y se conecta a la transmisión para que nosotros podamos en este caso pasar cada marcha, ¿verdad? En esta imagen se ve claramente. Usted se fija que cuando yo piso el embrague, estoy realizando una acción que se llama desembragar. Cuando desembrago, lo que estoy realizando es separar los discos del sistema de embrague. ¿Para qué? Para poder pasar los cambios, ¿verdad? O enganchar o engranar, en este caso, la marcha. ¿Ok? Cuando yo suelto el pedal del embrague, estoy realizando la acción de embragar. En ese momento, se acopla todo el sistema con la marcha ya engranada y la fuerza
pasa directo del motor a las ruedas a través de la caja de cambios, ¿ok? En este caso, claramente, no podemos pasar los cambios si no tenemos el embrague presionado. Eso es fatal para la caja de cambios, ¿verdad? En este caso, así funciona. Atención con las palabras correctas, ¿ya? La palabra correcta para presionar el pedal es desembragar. Cuando suelto el pedal es embragar. Atención con aquello. La caja de cambios. La función de la caja de cambios es multiplicar la fuerza del motor. Atención que también pregunta de examen. Multiplicar la fuerza del motor. Puede tener hasta 6 marchas. Cada marcha corresponde a un rango de velocidad. Manejar a la velocidad adecuada a la marcha contamina menos y también ahorra combustible. Los vehículos con caja de cambios automática obviamente no tienen embrague, ¿verdad? Muy bien, ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora a la suspensión y amortiguación. En este caso, la suspensión y amortiguación se encargan del contacto de los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir. Permiten minimizar el impacto de las irregularidades en la superficie de las calles. Gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas. Y aquí aparece por primera vez la palabra seguridad activa. Cuando hablamos de seguridad activa y pasiva, ¿qué significa? A ver, la seguridad activa son todos aquellos mecanismos del vehículo que me permiten conducir de una manera segura, sin, en este caso, sin que interfiera o conducir, dejémoslo ahí nomás, conducir de manera segura. Por ejemplo, los amortiguadores, los frenos, ¿ok? Los frenos, los neumáticos, es todo aquel mecanismo del vehículo que me protege en la conducción mientras el vehículo está siendo comandado por mí, ¿verdad? En cambio, los elementos de seguridad pasiva son todos aquellos elementos que se activan cuando ocurre una emergencia. Por ejemplo, el cinturón de seguridad, el apoyacabezas, el airbag, ¿ok? Esos son los elementos de seguridad pasiva. En cambio, los de seguridad activa siempre están en funcionamiento, siempre mientras estamos conduciendo. Ahí está la diferencia, ¿ok? Atención con aquello que también es pregunta de examen. En este caso, los amortiguadores son parte de la seguridad activa del vehículo, ¿ok? Y la función de los amortiguadores principalmente es absorber la energía. ¿Por qué? Porque si yo voy conduciendo y justo voy pasando por una parte donde hay un lomo de toro que no está pintado, por ejemplo, y el vehículo salta, porque no lo vi, no alcancé a bajar la velocidad, y el vehículo salta, por supuesto, lo que me permite mantener la estabilidad y control del vehículo son los amortiguadores y la suspensión del vehículo. Muy bien. En este caso, ¿qué hacen estos mecanismos? Absorben la energía del momento en el cual yo, en este caso, el vehículo saltó. ¿Ok? A eso se refiere. Los peligros y las consecuencias de amortiguadores en malas condiciones son, primero, que el vehículo no posee estabilidad especialmente en las curvas, con viento lateral o al circular sobre una superficie con agua, aumenta el riesgo de aquaplaning. Cuando hablamos del aquaplaning, es cuando el vehículo pasa por un charco de agua a exceso de velocidad, y cuando pasa por este charco de agua, ¿qué pasa con los neumáticos? No se adhieren correctamente al pavimento, lo que puede provocar que el vehículo pueda patinar, ¿ok? Mayor es la distancia de frenado, sobre todo con calles irregulares o mojadas, y si además el vehículo tiene ABS, este sistema va a perder efectividad. Los sistemas ABS o frenos ABS se les dice que son los frenos antibloqueo, ¿ok? Lo que me permite, de alguna forma, controlar el vehículo, sobre todo en una frenada de emergencia.
Provocan averías con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo. Claramente, si el vehículo anda saltando por la vida y andamos con los amortiguadores en malas condiciones, por supuesto que además se van a dañar otras piezas. Menos confort en la conducción, lo que puede provocar la fatiga del conductor. Claramente, ya que un amortiguador en mal estado, además de no cumplir su función, suena. Y suena bastante feo. ¿Ok? Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos a otro elemento de seguridad activa del vehículo, que son los frenos. Los frenos tienen por función principal evitar siniestros. Reducen la velocidad del vehículo y también lo detienen. Para evitar siniestros es vital supervisar y mantenerlos en perfecto estado. El uso. Es importante aprender a utilizar los frenos de forma correcta en situaciones de peligro, tomando en cuenta las características del vehículo y teniendo claro si cuenta o no cuenta con ABS, es decir, con frenos antibloqueo, como ya les decía. Frenada intempestiva. Si usted frena de golpe por el pánico de una situación peligrosa, los frenos ABS permiten continuar controlando la dirección del vehículo, ventaja que disminuye a altas velocidades. En este caso, los frenos ABS me van a permitir controlar el vehículo en una situación de emergencia. Pero si usted va a exceso de velocidad, no existe ABS que lo pueda ayudar, ¿ok? Por lo tanto, en este caso, eso es. Todos los vehículos tienen dos sistemas de frenos independientes, los dos frenos que conocemos. El pedal de freno principalmente, que actúa sobre las cuatro ruedas y comúnmente es hidráulico. También tenemos el freno de mano, que es el freno también llamado freno de estacionamiento. Es mecánico y normalmente funciona en las ruedas traseras. Muy bien, esos son los dos sistemas de freno. Es importante que siempre usted como conductor controle lo siguiente de los frenos. Atención que esto es pregunta de examen. Tenemos que verificar que el nivel de líquido de frenos, este líquido no se consume. Y si baja su nivel es por un desperfecto mecánico. Esto último puede causar un siniestro. ¿Ok? Siempre tienes que estar comúnmente en base a las indicaciones del fabricante. También tenemos que controlar que la carrera del pedal y del freno no sea demasiado larga. ¿Qué significa? Que si yo voy a presionar el pedal del freno, no tenga que extender mi pierna hasta el final para que el freno funcione. Tenemos que de alguna forma frenar de manera segura. También, que la posición del pedal no descienda cuando lo tiene fuertemente presionado. Que el pedal se sienta rígido y no elástico. Los pedales de freno son elásticos, no pueden ser rígidos. Y eso es algo que tenemos que controlar los conductores. ¿Ok? También tenemos que regular que las luces de freno funcionen correctamente, que el freno de mano también funcione correctamente y que los frenos actúen de forma pareja sobre las cuatro ruedas. Muy bien. Perfecto. Llegamos ahora a los neumáticos. Los neumáticos también son parte de la seguridad activa del vehículo. El punto de apoyo del vehículo con la calzada son los neumáticos. Por ello, el agarre es fundamental, pues entrega seguridad de las distintas condiciones climáticas y de emergencia. Los neumáticos cumplen tres funciones. Atención que esto es pregunta de examen. ¿Cuáles son? Frenado, agarre y direccionalidad. Son las tres funciones de los neumáticos. Los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. Los surcos de los neumáticos deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja, baja la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo que se pierda contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. Claramente es muy peligroso.
Revisa habitualmente sus neumáticos y compruebe los detectores de desgaste de la profundidad de los surcos no le indiquen que está inferior a 1,6. En este caso hay una pregunta de examen que dice, ¿cuál es la profundidad de los surcos de un neumático seguro? El neumático seguro siempre va a tener como profundidad 3 milímetros en sus surcos. Siempre. A eso se le llama neumático seguro. No lo olvide. De los distintos elementos que debe revisar el conductor, los neumáticos deben ser los primeros. Por supuesto, ahí hay un video explicativo. Ahora llegamos a las luces del vehículo. Las luces exteriores de los vehículos tienen doble propósito. Atención con esto que también es pregunta de examen. Primero, lograr conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad es reducida. Y la segunda es ser visto por los otros automovilistas para advertirles de diversas situaciones y maniobras. Los vehículos motorizados cuentan con las siguientes luces exteriores, que son estas que vemos acá. Vamos a ver, ¿cuáles son las luces que por normativa deben tener todos los vehículos? Tenemos dos focos que proyectan luces altas y bajas que son de color blanco o amarillo. Dos luces intermitentes que son de color naranjo. Dos luces de estacionamiento que son de color naranja. Dos neblineros que son de color blanco y que en este caso son opcionales. También tenemos luces traseras. Tenemos 3 luces de freno que son de color rojo. 2 luces intermitentes que son de color naranjo. 2 luces de retroceso que son de color blanco. Una luz de la placa patente que es de color blanco. Y 2 luces rojas fijas que son de color rojo. En este caso, ustedes pueden ver que no hay ningún color de luz que sea violeta, rosado, verde. La verdad es que todos los colores extras están fuera de la normativa legal, lo que significa que en este caso, por supuesto, el conductor se expone a una multa si es que cambia el color de las luces. Las luces corresponden a los colores que estamos viendo en esta imagen, ¿ok? Por normativa legal. Muy bien. Perfecto. Llegamos ahora a los espejos. Los espejos permiten al conductor ver el tráfico que circula detrás de él, a la derecha y a la izquierda del vehículo. La mayoría de los espejos laterales, atención, son convexos, por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que realmente están en realidad. Los puntos ciegos o ángulos muertos corresponden al espacio de la conducción no visible para el conductor en los espejos. Fíjese acá, hay un espacio, cuando uno va conduciendo, hay un espacio que de verdad uno no ve al otro conductor. Uno no ve, eso se le llama punto ciego o ángulo muerto. Por ejemplo, se los voy a situar en un ejemplo. Uno va conduciendo, muy bien, y de repente quieres cambiarte de pista, comienzas a señalizar, miras por los espejos, no viene nadie, y tú en un momento comienzas a ejecutar la maniobra, te empiezas a cambiar de pista, y de repente un vehículo que estaba al lado tuyo, que nunca viste, te toca la bocina. Y uno dice, ¿pero en qué momento apareció este vehículo? Lo que pasa es que el vehículo siempre estuvo, pero hay un ángulo en los espejos que uno no ve, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos. ¿Qué tengo que hacer en esa situación? Siempre se recomienda a todos los conductores que además de visualizar por los espejos, tengan un momento de 1 milisegundo que gires tu cabeza y vuelvas con la cabeza. ¿Ok? Esa acción de alguna forma puede salvar este momento de tan incómodo, la verdad, y también peligroso, el tema del punto ciego. Muy bien. Perfecto, queridos estudiantes. Nos cambiamos drásticamente de tema. Ahora nos vamos a la energía y las leyes físicas. Vamos a ver. La energía del movimiento.
¿Cómo se le llama a la energía del movimiento? También se le llama fuerza de inercia, ¿ok? La fuerza de inercia se provoca, en este caso, que un vehículo acercándose a una curva mantenga una trayectoria en línea recta. A través del volante usted puede controlar la dirección. Sin embargo, a altas velocidades esto se complica y podría perder fricción saliéndose de la vía. Claramente, yo no sé si ustedes cuando eran pequeños alguna vez se tiraron en bicicleta por una pendiente, ¿ya? Cuando uno se tiraba en bicicleta por una pendiente, pasaba, en algún momento uno quería frenar, o quería virar, o quería doblar, y cuando tú ejecutabas tal acción, la verdad es que uno se caía, ya que la misma fuerza tendía a sacarte del camino, ¿ok? A eso se le llama fuerza de inercia. Siempre recuerde al conducir lo siguiente: verificar con anticipación el estado del camino, estar atento a cualquier sorpresa mientras conduce. Las hojas caídas, derrames de combustible, pérdidas de aceite, provocan que el pavimento sea resbaladizo. Baje la velocidad con anticipación. Antes de la curva y acelere suave a la salida de la curva. La fuerza centrífuga en una curva tiende a sacar el automóvil de la vía dependiendo de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Atención, la fuerza centrífuga es eso, y que en este caso, como ya les decía, la fuerza centrífuga depende de dos factores. Depende de la velocidad y depende de qué tan cerrada sea la curva. ¿Ok? En este caso, si un vehículo viene a exceso de velocidad y va a tomar una curva y la curva es súper cerrada, lo más probable es que el mismo impulso o la fuerza de inercia o la fuerza de centrífuga en este caso lo saque del camino. Muy bien. Perfecto. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora a la famosa distancia de detención. ¿Cómo se calcula esto? ¿Qué es esto? Primero, la distancia de detención es igual a la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. En este caso, en este ejemplo lo vemos claramente. Fíjese, la distancia de reacción es aquel momento en el cual yo como conductor veo un estímulo y pongo el pie en el freno. Eso puede ser de un segundo, ¿verdad? Entonces, la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo pisando el freno. ¿Qué es un estímulo? Puede ser una luz roja, puede ser un signo pare, puede ser, no sé, un animalito que apareció de repente, que uno frena de repente. Eso es, desde el momento que yo veo el estímulo, ¿cuánto me demoro en pisar el freno? A eso se le llama distancia de reacción. ¿Ok? En cambio, la distancia de frenado es la distancia que recorre el vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que logra detenerlo. Entonces, desde que pisa el freno hasta que se detiene por completo el vehículo, se le llama distancia de frenado. Muy bien, eso es. Ahora, la distancia de reacción, ¿de qué depende? En este caso, depende de la edad. Una persona, en este caso, que es mayor, por supuesto que su reacción puede ser más lenta que una persona más joven. La fatiga y la somnolencia, el consumo de alcohol y drogas. Cuando el cuerpo se encuentra en estados donde existen algunos medicamentos, estupefacientes, etcétera, que pueden afectar tu reacción, efectivamente la afecta. Algunos medicamentos. Si yo voy a tomar un medicamento, tengo que asegurarme que el medicamento, por ejemplo, no me dé sueño, porque si me da sueño, por supuesto que va a afectar mi reacción en la conducción. La temperatura al interior del vehículo y las distracciones, celular, tabaco, GPS, etcétera. O sea, todo aquello afecta claramente la distancia de reacción. Muy bien. Entonces, la distancia de frenado. ¿De qué depende en este caso la distancia de frenado? A la velocidad a la cual circula, ¿ok? En este caso, por supuesto, no es lo mismo frenar si vas a 50 kilómetros por hora o frenar si vas a 150 kilómetros por hora. La verdad es que hay una gran diferencia.
La masa del vehículo, mientras más pesado es el vehículo, más cuesta frenar. La carga y su colocación. El estado del vehículo. Es su responsabilidad mantener el vehículo en buen estado. Las condiciones de la vía y las condiciones meteorológicas. Sabemos que un vehículo, en este caso, por ejemplo, con lluvia, ya si está lloviendo, su distancia de frenado es el doble. Pero si el pavimento está con hielo, la distancia de frenado puede llegar a 10 veces sobre lo normal. O sea, efectivamente afecta la distancia de frenado. Muy bien. ¿Cómo se calcula esto? Vamos a ver, les voy a mostrar un ejemplo para que veamos el cálculo de la distancia de detención. Muy bien. Fíjense en este ejemplo. Este es el ejemplo que yo siempre pongo para que ustedes comprendan y no se compliquen más la cabeza con este ejercicio. Miren aquí. Un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora. ¿Cuál es su distancia de detención? Primero, se nos dice que la distancia de reacción se multiplica por 3 y la distancia de frenado se multiplica por 5. Usted me dirá, ¿pero por qué? ¿De dónde salió ese 3 y ese 5? Miren, ese 3 y ese 5 es una fórmula, ¿ya? Solamente es una fórmula estandarizada para poder sacar este ejercicio de una manera aproximada y más fácil. Por lo tanto, son los números que corresponden a una fórmula, ¿ok? Entonces, tomo el 60, que es la velocidad, como es un número entero, como es un número entero, le voy a sacar el 0 y me voy a quedar solamente con el 6. Usted me dirá, pero bueno, ¿y si dice 55 kilómetros por hora? Aproxímelo. Déjelo a 60 o déjelo a 50 y sáquele el 0. Ahora, ¿por qué? Porque todo esto es un cálculo aproximado. Muy bien. En este caso, tomo el 60, le saco el 0 y pongo 6 por 3 me da 18. Nuevamente, tomo el 60, le saco el 0 y multiplico 6 por 5 me da 30. Finalmente sumo 18 más 30 y me da 48. Entonces, la distancia de detención de este vehículo es de 48 metros aproximadamente. Muy bien, eso es. Ahora, ojo, que esto es un cálculo aproximado, no es un cálculo exacto, lo que significa que si yo en las alternativas tengo alternativa A, 50, alternativa B, 60, alternativa C, 110, pero no me aparece el número 48, ¿qué tengo que hacer? En ese caso, lo que tengo que hacer es marcar aquella alternativa que más se aproxima al cálculo resultado que me dio. En este caso, si la alternativa A es 50, voy a marcar esa alternativa porque es la que más se acerca a 48. Entonces, vuelvo a repetir, esto es un cálculo aproximado, no es exacto. Muy bien, perfecto. Nicole, me dice, si me preguntan solo por la distancia de frenado, solo multiplico por 5. Exactamente, Nicole. Atención con la pregunta que te hagan en el examen. Atención con la pregunta, porque como dice Nicole, le pueden preguntar solamente por la distancia de frenado. ¿Qué hago en ese caso? Multiplico por 5. ¿Cuánto es 6 por 5? 30, y ese es el resultado. ¿Ok? En ese caso. Perfecto. Eh, A ver, Josaint me dice, hola profesor, ¿qué pasa si viaja a 18 kilómetros por hora? ¿Puedes sacar el 8 también? No, Josaint, en ese caso te recomiendo que aproximes a 20 y hagas el cálculo con 20, ¿ok? Sacas el 0 y trabajas con el número 2, ¿ok? Como les digo, todo esto son cálculos aproximados. ¿Cuánto sales? Hola, profe. ¿Cuándo las preguntas son multirespuestas? Mira, nosotros en los test, en práctica test, tenemos
tenemos preguntas, efectivamente, que hay que marcar varias, que se llaman multirespuestas, ¿ok? Que son preguntas, a veces, pero son los test de práctica test, porque en el examen real no hay multirespuestas. Tienes que marcar solo una alternativa, ¿ok? En el examen real solamente te van a pedir marcar una alternativa. ¿Muy bien? Perfecto. Continuamos. Muy bien, aquí hay algunos ejemplos que ustedes pueden repasar, un video explicativo también del profesor Jaime, y ahora nos vamos al último tema de este capítulo, que habla sobre los elementos de seguridad pasiva. Corresponden a los sistemas que aminoran las consecuencias de un siniestro provocado por dificultades con la seguridad activa, como los neumáticos y los frenos también, ¿verdad? Algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad, los airbags y los apoyacabezas. Muy bien. Vámonos con el primero, que es el cinturón de seguridad. Toda persona que esté al interior del vehículo debe llevar su cinturón de seguridad de forma individual. Los cinturones son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2002 en adelante. Un choque a 50 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad de un piso 4. Un choque a 70 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad desde un piso 7. Utilice cinturón de seguridad. Este disminuye muertes en siniestros de tránsito. Además, proporcionan mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. El pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solo se lesiona a sí mismo, sino que también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero. Recuerde utilizar el cinturón de forma correcta, ya que de esta forma cumplirá su función al 100%. El uso correcto del cinturón de seguridad es: desde la banda torácica, cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera, la banda abdominal entre dos puntos inferiores de fijación. Una vez que esté abrochado, debe estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido a su cuerpo. Atención con esto, cuando en el caso que usted sufra un siniestro, debe cambiar los cinturones de seguridad, ya que ya cumplieron con las medidas de seguridad que corresponden para proteger a un ser humano. Por lo tanto, hay que volver a cambiarlos para que vuelvan a cumplir, en este caso, su función. Muy bien, perfecto. Llegamos ahora al airbag. El airbag es una bolsa de aire que se activa automáticamente ante un impacto fuerte, tarda milisegundos en inflarse y desinflarse. Reduce los riesgos de que se produzcan daños cervicales, el ingreso de vidrios en los ojos y evita golpes contra el volante y tableros. No son eficaces si no se usan con cinturón de seguridad. El airbag sí o sí va a ser eficaz solamente con cinturón de seguridad. Al producirse un siniestro, la bolsa se activa a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Si no lleva cinturón de seguridad y el airbag se activa, puede provocar daños muy graves. Disminuye la probabilidad de muerte. Se ha considerado que el uso de airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a bajar en un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Después de un siniestro, atención, igual que el cinturón de seguridad, se deberá reemplazar el sistema de airbag, aunque este no se haya abierto. Hay que volver a reemplazarlo, igual que el cinturón de seguridad. Para evitar riesgos y obtener los máximos beneficios en este sistema, siempre recuerde: nunca instale una silla de seguridad infantil en el asiento delantero si existe airbag de copiloto. Al encender la luz de airbag en el tablero, de forma permanente, revise el sistema con un técnico. Recuerde que hay diferentes tipos de airbag: frontales, cortinas, de cabeza inteligentes. Recuerde informarse sobre los airbags cuando conduzca un vehículo. Muy bien.
Y aquí tenemos, por supuesto, el video explicativo. Y llegamos por último al apoyacabezas, último elemento de seguridad pasiva en este caso. La función es evitar daños cervicales cuando se es impactado por atrás. ¿Cómo se regula? La posición debe ser regulada a cada conductor o pasajero y se deben regular tanto los apoyacabezas delanteros como los traseros. Los apoyacabezas deben estar regulados de manera de aumentar su contribución a seguridad de cada persona en caso de impacto posterior. ¿Cuál es la posición menos efectiva? Es importante que no se utilicen en la parte más baja, o sea, en la zona del cuello, ¿ok? Ya que es la menos efectiva. La altura correcta de una apoyacabezas debe estar situado en la parte superior de la cabeza y siempre a la altura de los ojos. La distancia respecto a la cabeza. La distancia entre la cabeza y el apoyacabezas debe ser lo más baja posible y nunca mayor a 4 centímetros entre el apoyo, cuando usted se apoya, y la cabeza, ¿ok? No debe ser mayor a 4 centímetros. ¿Bien? Perfecto, ahí tenemos unos videos explicativos. Llegamos al final, recuerde que aquí está la normativa legal. También tenemos un video explicativo, en este caso de apoyo, si usted quiere volver a reforzar los contenidos, otro video del profesor David y finalmente el test de la unidad. Antes que se me vayan, yo voy a hacer algunas preguntas de este capítulo. Usted me responde en el chat la alternativa que usted considere que es correcta. Vamos a ver cómo nos fue. Primera pregunta de hoy. No, esta era de otro tipo, esta es de clase profesional. Lo siento, esa no va. Esta sí va, esta sí va. Miren acá. Usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones. La superficie de calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de detención total, distancia de reacción más distancia de frenado, si usted va a 70 kilómetros por hora? Haga el cálculo, yo lo espero. Cuando usted tenga el resultado, me marca en el chat la respuesta que usted considera que es la correcta. Marque su respuesta, las personas que vayan haciendo el cálculo, tal como lo hicimos. Ya, hay personas que ya están marcando su respuesta. Excelente. Hay personas que ya están marcando su respuesta. Muy bien. Yo me imagino que ustedes se dieron cuenta que no da exacto, ¿verdad? No da un número exacto. ¿Qué número les dio? ¿Qué número les dio? 54. 56, dice por acá este. 56. Exacto, exactamente. El número que da es 56. Por lo tanto, en las alternativas no vemos ningún 56. Y como yo ya les decía, tenemos que marcar la alternativa que más se aproxime al cálculo que yo saqué. Y en este caso, la alternativa que más se aproxima son 50 metros. Muy bien, excelente, muy bien. Atención, ¿cuál es la función de los frenos ABS? A. Complementar la operación de la transmisión automática. B. Evitar que las ruedas se bloqueen cuando se frena. C. Alivianar la fuerza ejercida sobre el pedal de freno. D. Dar mayor potencia de frenado a las ruedas.
Muy bien. Marque su respuesta. Marque la respuesta que usted considera que es correcta. Muy bien. Estoy mirando sus respuestas. Excelente. En este caso, la mayoría de ustedes me está marcando la letra B, que dice evitar que la rueda se bloquee cuando se frena. Vamos a ver, y eso es correcto. Claramente, los frenos ABS son frenos antibloqueo. ¿Qué referencia debe tomarse para regular la altura del apoyacabeza? A, el tamaño del asiento. B, a la altura del nivel de los ojos. C, la comodidad del conductor. Perfecto, muy bien. Perfecto. La mayoría de ustedes me está marcando la letra B y eso es correcto. Estamos bien cargados con la letra B hoy día. Nos vamos a la última pregunta de hoy. ¿La magnitud de la fuerza centrífuga depende de qué? A, indirectamente de la velocidad y de lo pronunciada que sea la curva. B, directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. C, indirectamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Marque su respuesta. Estamos cargados las letras P hoy día. Claramente que sí. Vamos a marcar la letra B directamente de la velocidad. Recuerden que depende de dos factores, en este caso la fuerza centrífuga. Muy bien, queridos estudiantes de Práctica Test. Hemos llegado ya al final de este capítulo. Quiero contarles que mañana, por supuesto, vuelve el profesor Mauricio a su horario. Para mí fue un placer poder acompañarlos hoy día, poder estudiar con ustedes. Este capítulo en particular es un capítulo que merece más estudio. Es un capítulo que hay que volver a repasar, que hay que fortalecer. No es un capítulo simple. Por lo tanto, miren, hay capítulos que son bastante simples. Este no lo es. Por lo tanto, hay que volver a repasarlo. Hay que estudiarlo más, hay que ver los videos, tenemos que reforzar y hacer harto test de este capítulo. ¿Ok? Esa es la recomendación que les puedo dejar. Mañana les toca el tema a ustedes y a mí, y yo vuelvo a las 9 de la noche mañana, el tema de convivencia vial. El tema de mañana es bastante simple, es un tema bastante breve, ¿ya? Es un tema bastante breve, simple, pero no menos importante. Muy bien, queridos todos, espero que tengan un excelente día el día de hoy. Se vuelven a encontrar mañana, a lo mejor en algún momento nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Les recuerdo que mi nombre es Valeria, yo trabajo y hago las clases a las 21 horas, así que nos volvemos a encontrar el día de no, mañana se vuelven a encontrar con Mauricio. ¿Muy bien? Ya, que estén súper, súper bien. Nos vemos. Chao a todos, que estén súper. Chao, chao. Estén súper bien. Los espero. Si quieren, por supuesto, tomar clase doble en la mañana y en la noche, no hay ningún problema. Chao a todos. Chao, chao.